de cómo se fundó el correo en el Triunfo, dice. Ajá. Y le digo que tú fuiste uno de los primeros administradores que tuvo el cartero del Triunfo. O sea, fui cartero. Sí, el cartero. Cartero, exactamente, sí. Cuando se inauguró la oficina, yo fui contratista que recibía la correspondencia del tren. Ya ves que pasaba el rápido y el mixto. Ah, sí. Entonces, ahí se recibía la correspondencia y ya se llevaba a la oficina. Yo no era empleado. Sí, con Sebastián Chan. Bueno, ahí en la estación, exactamente. Era el bodeguero. El bodeguero, ahí se recibía la correspondencia cuando paraba el tren y ya se llevaba al correo. Sí. Y yo, como al año, ya empecé a trabajar de cartero, pero de contrato. Ah, de contrato. De contrato, sí. Porque ya cuando me mandaron aquí a Cárdenas, en el 81, fue que ya vine yo de base. Tardé 3 años haciendo méritos allá en el Triunfo. El primer cartero que hubo se llamó Lorenzo Pérez, pero era... ¿Mande? Sí, te escucho. Sí, era Lorenzo Pérez, era eventual también, pero se salió ese muchacho y ya yo me quedé como cartero. Sí. Y los administradores, esos los cambiaban cada 6 meses. Cada 6 meses venían, por decir, uno de Veracruz, o de Mérida, o de Jalapa. Así los iban cambiando cada 6 meses, no estaban fijos. Sí. ¿Cómo fue que se hizo administración el Triunfo? Primero fue una agencia de correos que la tuvo doña Lupe Palomo. Y de ahí se gestionó, se recogieron firmas y ya fue que se solicitó para la administración. Nada más que el proyecto estaba para Balancán. Y con tantas firmas que se recogieron, fue que ya la dejaron ahí en el Triunfo. Y fue ahí donde estaba la escuela secundaria. Yo digo que sí te has de acordar. Sí, ahí donde era una secundaria como estatal, ¿verdad? Era la escuela secundaria estatal Francisco J. Santamaría. Sí. Sí. Así se llamaba, así se llamaba la escuela secundaria. Nosotros ahí terminamos la secundaria porque ya se había inaugurado la técnica 16. 16, y ahí desapareció esa secundaria, ¿verdad? Ahí nosotros fuimos la última generación ahí. ¿Cómo cuántas generaciones estuvieron ahí, Panchito? Pues, ¿qué te podría decir? Como 6 generaciones. Sí, como 6 generaciones. ¿Y se acuerda cómo se llamaban los maestros de ese entonces? Bueno, el único que me acuerdo es Jesús García Baños. Chucho Baños era uno de los maestros, de los únicos que terminamos. El maestro Joel López Hernández. El que fue director de la Justo Sierra. Exactamente, ese fue. Sí, fue director también de la secundaria. Sí. Y el maestro Aminadá también fue maestro ahí. Sí. Exactamente. El maestro Pipe fueron maestros de ahí de la secundaria. Sí. Fueron los que terminaron la última generación. Sí. ¿Quién estudiaba contigo en aquel entonces, Panchito? Adrián Ceballos, Rosalío Íñiguez, Saí Ceballos, Daniel Moreno. Daniel Moreno. Que ellos luego se fueron a estudiar que es el Chacán para ser maestros. Así es, exactamente, sí. Ahí se graduó de maestro Adrián Ceballos y Daniel. También estuvo Rosendo Chablé, Lidia Pairó.
Lilia Pairó, ¿verdad? Lilia Pairó, sí. Fuimos de las últimas generaciones. Había una muchacha también, hija del poblano, que se llamó, o se llama Raquel Ibarra. Ya falleció, fíjate. Eso me comentaron ahora poco que estuve en el Triunfo, de que falleció esta muchacha, dice. Fallecieron las dos, eran dos hermanas, Raquel y la otra. Yolanda. Yolanda, ya fallecieron las dos. Las dos. Ah, sí. Sí, creo me que enteré. sí, las dos ya fallecieron. Sí, ahora que estuve en julio me enteré de que había fallecido Raquel. Sí, es hija del poblano. Sí, del poblano. También Luis Manso y Nabor Islas Cruz también terminaron ahí la secundaria. La Fíjate secundaria. Este chavo de Nabor, creo Sí. que Nabor, no sé si trabaja en Estados Unidos. Así, meramente lo he visto en el Face. Ajá, él sube trabajo donde remodela cocinas. Ah, exactamente, sí. Sí, así Nabor. es. Sí. Yo no me acordaba de Nabor, me acordaba yo de su hermano. De Gaudencio. Gaudencio, creo que es médico. Ajá. Él trabaja creo que en el ISSSTE en México. Ajá. Ah, bueno, sí. Nabor estudió ahí. Sí. Nabor. Luis Ramírez no correspondió a esa generación. Luis Ramírez parece que ese ya fue en la técnica. En la técnica, sí. La técnica con Gerardo Pliego. Exactamente, sí. Exacto. Más o menos, ¿en qué año estuvo funcionando esa secundaria? Podría ser como el 74, porque cuando ingresé yo a las oficinas ya fue en el 79. Sí, estaríamos hablando como de 1974. Estuvo del 74 al 79, más o menos. El 79, más o menos, sí. Exactamente. En esa secundaria me parece que estudió Agenor. Agenor Rodríguez, el final. Ballina. No, pero él era Agenor Rodríguez Ballina, algo así. Ajá. Agenor, esposo de la nena. Esposo de la nena. Esos también estudiaron ahí, creo, en esa secundaria. Sí, la nena también, exactamente, sí. Sí, un hermano de ella, Gerardo, que le decimos la Chaca. Sí, el Chaca. Chaca estudió en esa secundaria. En esa secundaria, sí, exactamente. Sí, Chaca todavía vive aquí, o sea, tiene su familia. Ajá, sí, eso me comentaron, pero que está, creo que en uno de los poblados de ahí del Triunfo. En el Pichi. Ajá, algo así. Sí, vive en el Pichi. Ajá, sí. Sí, eso me comentó. Porque anduve yo preguntando. Y eso me comentaron que está por allá de un rancho, me dijeron. Sí. Okay. Oye, Panchito, otra cosa, dentro de los que recaudaron firmas para que la administración se quedara en el Triunfo, estuvo mi papá y el sacerdote que estaba en ese momento, ¿verdad? Ajá, estaba tu papá y el padre Ismael Milán Brito. Ajá, ellos fueron los que hicieron esa cuestión, ¿verdad? Fueron los que anduvieron recogiendo las firmas para que se hiciera administración en el Triunfo. Sí. Y ya pues donaron ahí el local ese, como estaba abandonado, ya lo habilitaron para correo y telégrafo. Sí, me acuerdo de eso. Ajá, porque en Valencia fue junto con el padre Ismael Milán Brito, parte de los fundadores, de los gestores. Sí, de los que anduvieron gestionando para que se hiciera administración ahí en el Triunfo, porque nada más era una agencia de correos. Pero sí, mi papá recibía mucha correspondencia en aquel entonces. Exactamente, sí. Llegaba mucha correspondencia para él.
Sí, de Mérida, de donde hacían pedidos a la Ah, tienda. exactamente, sí, sí. Y claro que ya, pues como el triunfo ya estaba creciendo, pues ya meritaba de una administración de correos y fueron donde empezaron a recoger las firmas Sí, lo que para no que... me recuerdo es que si en ese entonces mi papá todavía era como el administrador, no sé qué, de un banco, del Banco Capitalizador de Veracruz, y no sé si ahí le enviaban documentos. Ajá, sí, le llegaba mucha correspondencia, sí, Sí, le llegaba bastante correspondencia. exactamente, sí. ¿Y cómo Es fue que él se animó usted que lo conoció en esos entonces, cómo fue que él se animó a participar de esa gestoría? por la, como, porque ya el triunfo ya estaba, ¿cómo te diría yo? Ya creciendo, ya, ya ves que siempre se ha peleado que sea municipio, tenía mucho movimiento con lo del ferrocarril y todo eso. Entonces ya meritaba que hubiera una administración de correos, una administración de telégrafos, hubo también un banco el banco agropecuario, Ajá, también en, en el triunfo el recurso. en el triunfo estuvo primero el banco Sí, es de cierto, ¿verdad? crédito, sí, estaba precisamente ahí por Ancado, La ganadera, ¿mande? donde está la actual ganadera, donde estaba la ganadera. No, ahí por Ancado, Macho Priego, Ah, el sí, papá es de cierto. Machín, el papá de Machín. Sí, es cierto, ahí estuvo ese banco. Ahí estuvo ese banco de crédito rural, sí, Sí, y sí, me ahí se acuerdo. lo llevaron a San Pedro, sí, Sí, fue cuando como Don Macho construyó ese local, esa casa de eh, material. exactamente, sí, Sí, es y cierto, de ahí ese era un banco. ajá, era un banco y se lo llevaron a San Pedro porque ya pusieron las oficinas ¿cómo se llama? De recurso De hidráulico. campamento. Sí. El movimiento del campamento de recursos estuvo así, que siendo delegado municipal, don Eleuterio Alejo, hubo una propuesta de que si se quería el campamento o se quería la escuela secundaria. Entonces, don Eleuterio prefirió la secundaria y se llevaron ya el campamento a San Pedro. Así tuvo como dice, el cambalache, ¿sí? Oye, Panchito, tú conociste el Tinaco. Eh, no tuve oportunidad de ir así cuando estuvo que era un aserradero. Yo ya fui, y eso nada más fue un día, pero ya estaban todas o sea, ya la casa ya estaba abandonada. El Indomex, El Indomés que le llamaban, sí, exactamente. La casona ya estaba abandonada, sí, deteriorada. deteriorada, exactamente, sí. Porque dicen que ahí fue donde se fundó primeramente el Triunfo, ahí en el Indomex. Sí. Sí, porque encontramos un documento Ajá, donde habla que existieron dos lugares previos, como en 1925, 1930, uno se llamó Villa La Lucha y el otro se llamó El Tinaco. ajá. Bueno, yo más bien tengo enterado ya cuando le decían el tinaco. Sí, Sí, el exactamente. Tinaco. Que dicen que ahí fue el primer cementerio. Exactamente, sí, 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 porque de hecho nosotros teníamos ahí un familiar sepultado que nada más por medio de una mata de naranja o de aguacate, algo así era la señal donde estaban los restos y se logró sacar y ya se llevó al panteón actual de Triunfo. Ah, es decir que nada más la gente la sepultaban, pero no le hacían ni lápida, no le ponían ningún señalamiento. Sí.
Sí, ¿me escuchas? Ahí le escuchamos. Yo le decía, entonces las no habían tumbas, simplemente No. enterraban a la gente en la arena, en la tierra. En la tierra, exactamente. Sí, en la tierra, no habían bóvedas, así como está el panteón actual. Sí, Ok, y es que fíjese que ahorita, hace como menos de un mes, sí, la gente del Tren Maya llegó a esa región y sí, se enterró y dice que encontró cuerpos. Y ellos dicen de que son gente maya que murió ahí y que tal vez era gente que está ahí, pero porque no se conoce realmente que ahí fue el cementerio y era un cementerio que no estaba de manera oficial. exactamente, no es gente maya, fue gente de los primeros fundadores, de la gente de... Muy poca gente sabe sobre eso, Panchito. Sí, te digo porque mi abuelo fue de la cuadrilla que se llegó ahí primero al Triunfo. Y entonces ellos y mi suegro platicaban de ese lugar del Tinaco y el cementerio, o sea, ahí sepultaban a las personas, pero no era un oficial, un panteón oficial, y era gente de la que llegó primerito. Y yo me acuerdo que me platicaba mi papá que don Pío, el final Pío Hernández Sosa. Hernández, Pío Hernández, papá de la mujer de Oscar, el peludo. Sí. Ajá, don Manuel Ramírez llegó en la cuadrilla, mi abuelito Domingo Pedraza, y mi abuelo, don Lucio, y mi abuelo don Máximo, que ese mi papá platicaba que era el guardaherramienta. Ajá. Ese estuvo sepultado en el Tinaco y después mi papá lo trasladaron al panteón. Ajá. Sí, luego mi abuelita se casó con don Lucio. Ajá. Con don Lucio. Los apellidos de don Lucio. ¿Mande? ¿Recuerda los apellidos de don Lucio? No me acuerdo muy bien. Nada más por don Lucio platicaba mi abuelo. ¿Te acuerdas, Pachito, que don Lucio vivía ahí frente a la vía? Sí, ahí se construyó un champón, una casona de guano. Ajá. Y que primero ahí era como el campamento de la cuadrilla, y al hacerse ya las casas de la división, donde vive ahorita gente particular, sí, ya le quedó a don Lucio esa casona, pues esa champa, ¿no? Pero ya la arregló él como casa. Sí. Y ahí vivió don Lucio. Al lado de donde está, al lado donde está la bodega de donde guardaban llaves. Exactamente, al lado de donde está la bodega donde guardaban el motorcito de la cuadrilla. Ajá, antes del bulevar que es, ahí vivía él. Exactamente, sí. Oiga, ahí. ¿cómo llevaban a los muertos a ese primer? ¿Qué le contaban de cómo llevaban a los muertos a ese primer cementerio? Bueno, ahí sí. Un cementerio maya, como dicen los del Tren Maya. No estoy enterado. Permíteme tantito. ¿Tú no sabes cómo llevaban a los finados allá al Tinaco? No, nunca. Sí se encaja, pero a pie, ¿verdad? A pie. Ah. Sí, como su mamá de mi esposa ya estaba sepultada. La hermana de mi papá. Ah, su hermana de su papá de mi esposa. Allá la sepultaron en ese lugar. Yo me acuerdo, Panchito, que a veces prestaba el ferrocarril La Plana. A veces prestaba el ferrocarril La Plana y en La Plana los llevaban. Inclusive cuando pusieron el panteón. Ya ves que no era todavía.
Sí, todo era por la vía. Esa carretera, la carretera para la técnica, esa es nueva, como del 78 más o menos, en que se inauguró La técnica. la técnica. Fue que se abrió la carretera para allá, pero era como brecha, así nada más. Todo se manejaba por la vía. Como dices, con las planitas esas del motor. Con eso, sí. Con esas planitas de motor llevaban a veces a los finados. Ajá, exactamente, sí. Les prestaba el ferrocarril las planitas. Sí, las planas que le llamaban, sí. Que como ahí estaban los trabajadores, así como tu papá. Ya, estaba con el nombre de tu papá, don Adonai, ¿verdad? No, mi papá le decían don Nayo. Don Nayo, así le decían, don Nayo. Ah, don Nayo. Y su nombre de él era Jesús Beltrú Tejero. Ándale, pero así le decían don Nayo. Nayo, sí. Tú preguntas quién fue el bombero del triunfo, don Nayo, cualquiera te dicen. Sí. No, si yo le platicé a mi hijo que tú fuiste uno de los primeros carteros del triunfo. Sí, exactamente. Él ya no vive aquí, pero... ¿Mande? Le digo, ya no vive aquí, pero me acordé que esta Mayra es tu sobrina. Sí, Mayra es mi sobrina, exactamente, sí. Sí, le digo, a través de... Digo, porque él es Beltrú y está... Creo que tu esposa es Zurita, ¿verdad? Exactamente, es hermana de su papá de Mayra, sí. Ajá. El señor se llama Francisco Beltrú Herrera. Así es, soy yo, sí. Y su papá de Mayra igual trabaja en el correo, pero en Paraíso. Ah, sí, Pancho. No, ese se llama Juan. Ándale, Juan, sí es cierto, Juan. Sí, Juan Antonio Zurita, sí. Pero trabaja en Paraíso. Y aquí en Cárdenas hay otro tío de Mayra que se llama Benjamín Zurita. Mincho, que... Mincho. De Mincho, ¿no te acuerdas? Me acuerdo de Mincho. De Mincho, sí, exactamente. Sí, me acuerdo de Mincho. Sí. Ese trabaja aquí en Cárdenas, sí. Fíjate, ahí me lo saludas. Sí, claro, tenía otro hermano, un hermano de ellos, Ambrosio, papá de David. Sí. Bocho, era el de Balancán. El de Balancán, sí. Acaba de fallecer hace poquito. Como un año y fracción, sí. Exactamente. Sí. Bocho es contemporáneo con mis hermanos. Yo soy un poquito más grande, pero sí lo conozco. Sí, con Miguel, contemporáneo con Miguel. Sí. Pero ya yo un poquito más abajo sí lo sí, conozco. Ajá. Sí, exactamente. Sí. Por ejemplo, me gustaría profundizar un poquito más ahorita tal vez en esa secundaria. ¿Usted sabe cómo inició, cómo surgió la idea? ¿Quién la propuso? La secundaria estatal donde estudiamos nosotros. Sí, que sería como la secundaria olvidada del Triunfo. Ajá, sí. Esa, ¿cómo se gestionó? Porque ya existía la escuela primaria Justo Sierra. Y entonces, pues ya había muchos estudiantes que tenían que salir a Balancán, a Zapata o a Campeche. Mayormente era agarrar a Campeche. De ahí fue que se fue iniciando para que se hiciera la secundaria estatal, Francisco J. Santamaría. Sí. Y esa secundaria fue antes que la Carlos A. Madrazo, que la otra primaria. Yo me acuerdo la Vicente Guerrero, que fue después de la Justo Sierra. Sí. Ok. Entonces, ya existía la Vicente Guerrero también cuando
inició la secundaria, esa secundaria. No, esa fue más después de la Justo Sierra. La primera escuela que se fundó ya con todos sus salones y todo fue la Justo Sierra, que donde está actualmente, porque antes estuvo en una escuelita, bueno, ahí donde estuvo la escuela secundaria fue una primaria primero, y habían, parece que hasta tercer año habían clases ahí, y ya de cuarto, quinto y sexto, donde arriba de donde está la tienda que era de don Leopoldo Aguirre, en la calle esta, Niños Héroe. ajá, arribita, no sé si te acuerdas, Tingo, donde estaba el batallón. Sí, donde estaba el batallón. Ajá, ahí hubieron como 6 aulas como de tercero a sexto año, mientras construían la escuela Justo. la Justo Sierra, exactamente, sí. Ya al crecer el número de alumnado fue que se fundó la Vicente Guerrero, sí. Otro detallito que me gustaría igual conocer a mayor detalle es ¿qué tanto se involucraba ese sacerdote Ismael Millán Brito en las cosas de la comunidad? Participaba mucho porque fue uno de los sacerdotes que llegó casi como fundador de la parroquia, y viendo el crecimiento del pueblo, es donde él participaba para hacer las gestiones, y como don Carmito pues estaba muy allegado a la iglesia, pues participaba con él para las gestiones que se hacían. Sí. Y eso también le iba a preguntar, ¿cómo es que mi abuelo se suma a ese movimiento? Por que era uno de los podría decir principales fundadores de ahí del Triunfo. Sí. Era una de las tiendas más ¿cómo te diría yo? Reconocidas ahí por ese barrio. Sí. Cualquier persona decía, no, la tienda de Carmen Valencia, y ya sabía dónde ubicar. La Valenciana le llamaban. Exactamente, sí. La Valenciana, sí. Y ahí donde está el parque, era un campo de béisbol. Era un campo de béisbol ahí, y ya cuando don Eleuterio Alejo empezó a gestionar para que se hiciera un parquecito, ahí empezó a hacerse la fundación del parque, y todo eso se hacía con las multas de las personas que caían presas. En lugar de cobrarles en efectivo, se les pedía cemento o arena, varillas, cosas así para construir el parque. Fue también de las gestiones de don Eleuterio Alejo, sí, a donde está el parque principal. Entonces era como que había un comité oficial donde estaba don Eleuterio, y un comité aparte que era como el de la iglesia, que es donde estaban trabajando. Eran como 2 comités alternos. Sí, como te platicaba yo, participaba mucho la iglesia con con la delegación municipal. Había mucha concordancia para los beneficios del pueblo. Sí, había mucha concordancia para hacer las cosas. Sí. ¿Quién era delegado en ese entonces cuando lo del correo, Panchito? Cuando lo de la escuela,
¿O cuál No, me lo del decía? correo. ¿Lo del correo? Cuando andaban viendo el correo, ¿quién era el delegado en ese entonces? El que empezó me parece que fue de las gestiones que se hicieron con don Eleuterio, pero ya la que más bien quedó ya cuando ya se estableció fue doña Amparito Cabrales. O sea, con doña Amparo fue que se fundó ya el correo oficial. Ya oficialmente que ya abrieron las oficinas. Exactamente, sí. Pero todas las gestiones anteriores fue con don Eleuterio, que se recogían las firmas, que participaba tu papá y la gente, don Manuel Ramírez, todo eso es así. Sí. Entonces fue un trabajo en conjunto entre don Eleuterio, mi abuelo José del Carmen Valencia Guillermo, pero Sí, comandado todo por el padre Ismael Milán el, Brito. el padre Ismael Milán Brito, sí, así es. Sí. Sí, en la pasa en vela toda la noche. Ok, Ya no sé qué. ahora, mi abuelo siempre contó que ni siquiera le avisaron cuando se inauguró el correo. Ajá. Sí, porque, ¿cómo te diría yo? Ya no le tomaron en cuenta a él, sino que vino gente de Mérida. Bajaron supervisores de Mérida y ya inauguraron las oficinas y todo, pero ya meramente la gente que anduvo haciendo gestiones ni los tomaron en cuenta. Sí, sí. Como dice, fueron como gestores anónimos. Sí, Sí, porque fíjese que la historia en una monografía que anda circulando desde hace años, sí, aparece el nombre de otra persona que lo colocan como el gestor de los telégrafos y no aparece ninguno de los que ustedes mencionan. no te acuerdas o no más o menos quién es. Me parece que es un Ocampo, algo así. Ha de ser don Manuel Ocampo. Así tuvo ayer. Sí, porque don Manuel Ocampo es también de los fundadores del Triunfo. Sí. Papá del maestro, de don Carlos Ocampo, exactamente, sí, sí. Toda Pero esa él gente. directamente no estuvo involucrado en ese proceso, ¿no? No, nada más son de los que recogían las firmas, sí, para mandar los escritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Mi abuelo contaba que el padre, Ismael, fue directamente hasta la Ciudad de México a ver esa situación. Sí, sí, porque antes todo se manejaba desde México. Tenías que ir a la Secretaría de Comunicaciones hasta México. No era así estatal como es ahorita, que hay delegación delegación estatal aquí en Villahermosa. O cada estado tiene su delegación donde puedes ir a gestionar. Antes todo era México. Para que yo ingresara de base, todos mis oficios iban a México. Iban a México hasta que a los 3 años, por medio del sindicato, ya me mandaron aquí a Cárdenas, ya de base. Pero todo se gestionaba a México y así era lo que hacía el padre, que llevaba los oficios hasta México. Sí. Ellos contaban una historia que dice que cuando el padre llega a Ciudad de México, le dicen que preguntaron en Balancán cómo era el Triunfo y le dijeron que era solamente pura montaña, que no había nada ahí. Sí, no, ya en esa época ya estaba, ¿cómo te diría yo?
más más regular el pueblo. Ya estaba pues trazadas las calles y todo, ¿no? Era terracería, sí, pero ¿cómo te diría yo? Ya estaban trazadas las calles ya cuando el correo. Sí. Ya había más. De hecho, la calle del Cine Ramírez, Porfirio Díaz parece que se llama, ya estaba bien trazadita hasta la subida. Sí. Era una de las primeras calles. De las primeras calles, esa, la del Cine Ramírez, y donde está el bulevar ahorita, ahí era como una brecha que salía hasta por acá Don Fausto. Ajá. Era una brecha que había ahí nada más. Sí. ¿Cuántos cines había cuando le tocó estar por acá? Era el Cine Triunfo y el Cine Ramírez. Son los dos cines que existieron. ¿Y quién era el dueño del Cine Triunfo? El del Cine Triunfo era don Luis Mendoza. El que era dueño también de una mueblería. De la mueblería Mendoza, exactamente. Sí. Y surtía el refresco La Peñafiel. Así es, exactamente. Sí. Es. Sí. ¿Y cómo era ir al cine en ese entonces? Así, pues las películas de, como dice, rancheras, de balacera, viera cómo se llenaba. Era lo que más buscaba la gente, porque pues en esas épocas casi no llegaban películas americanas. Y entonces, más bien la película mexicana ranchera era la que se llenaban los dos cines. ¿Sí? Y una de las primeras películas que se estrenó, como dice ahí en el Triunfo, simultáneo, que la pasaron los dos cines, fue la película de Calimán. Sí, porque el mismo día la pasó el Cine Triunfo y la pasó el Cine Ramírez. Se llevaban las... ¿Te acuerdas cómo mandaba la película don Luis Ramírez? ¿Cómo la recibía y cómo la mandaba? Eran unos rollones grandísimos. Y los llevaba ¿Mande? a la estación, los llevaba a la estación. Sí, todo lo manejaban en la estación. Ahí en la estación, ahí llegaba todo se manejaba por medio de la estación. Y cuando pasaba el tren era una fiesta eso. La llegada. Lo que me acuerdo es que don Ramírez, cuando iba a buscar las películas, llevaba un triciclito, ¿cómo se llama? Un diablito. Un diablito. Ah, porque eran unos rollones que pesaban un montón. Sí, exactamente, sí. Él iba a recoger las películas en un diablito. En un diablito. Y así ahí llevaba a documentar. A la estación, exactamente. Sí. En un diablito. Ajá. Oye, Panchito, yo que me acuerdo que tú, o sea, siempre fuimos muy alegres y tú eras muy aficionado al baile. Sí, ¿verdad que sí? Ese sí, es tu deporte favorito. Mira cómo lo extraño, porque ya no puedo caminar muy bien. ¿A poco? Sí, ya tengo problemas con mis piernas. Oye, pues, la verdad, pero sí me acuerdo que eras muy ese era el mero mole. Era mi mero mole. Y era, le llamábamos la Feria del Triunfo, porque estaba al lado de la iglesia, el casino que le llamábamos, y eran 4 noches de baile. Que empezaba el baile el 9 al 12 de diciembre. Pero eran, como dice, señores baile, ahí al ladito de la iglesia. Sí. ¿De qué grupo te acuerdas que haya llegado al Triunfo, Panchito, a aquella época? Llegaba un grupo que se llamaban Los Bárbaros, Los Pacíficos, uno que se llamaba Piedad Santos, el único que meramente hizo récord fue Chicoche, que llegó una vez nada más al Triunfo, pero fue un bailazo de marca. Sí. Había otro. Chicoche llegó
todavía cuando estaba el Casino Viejo, ¿verdad? Sí, al lado de la iglesia. Llegó como en el 79 más o menos, 80 por ahí. Más o menos, sí. Sí, como entre el 79 y el 80 llegó Chicoche. Sí, eso es. Llegaba la gente para la feria, ¿de dónde venían en esos entonces? De las rancherías, ya sonaba mucho el ramonal, ¿cómo se llama? Esos pobladitos que están de los mentados 4 poblados. Toda esa gente bajaba el 8 de diciembre porque era la elección de la flor más bella. Y se hacían las elecciones ahí en el casino al lado de la iglesia. Ni entraba la gente, ¿te acuerdas? Se ponían esos bailazos, pero de preferencia, como dijo aquel. Fíjate que ahorita que estamos recordando eso, me está acordando del primer mesero del Triunfo, que era Pedrito Carbonero. Ándale, Pedrito Carbonero. ¿Verdad que sí? Era el mesero que jalaba en aquel entonces. Ajá. Era de los primeros meseros que hubo en el Triunfo. Sí. Sí. También hubo un grupito musical que formó don Chon. Y este señor que trabajó, Carmen Suárez. Carmen Suárez tenían un grupito. El que vendía el campechano que vendía salbutes. Por ajá, exactamente. Carmen Suárez, Conchón, y otro señor que le decían Chirica, y otro que le decían Panchón. Formaron ese grupito musical y cuando no era temporada de feria, esos eran los que hacían los bailecitos, pero se ponían de ambiente también. Sí. El Triunfo siempre ha sido muy alegre, ¿verdad, Panchito? Muy alegre, sí, muy alegre desde esa época. ¿Qué te diría yo? 76, 75, sí. Sí. Entonces sí eran ferias. Esas eran ferias. Eran ferias, sí. Exactamente. ¿Recuerdas que se hacían ahí en el parque? Ahí se ponían los juegos. Así es. Sí. Ahí alrededor del parque, ahí se ponían todos los juegos mecánicos y los bailes ahí al lado de la iglesia. Sí, hombre. O sea, me acuerdo, por ejemplo, del desfile de los estandartes, que le tocaba la carne, entonces cómo se llenaba el pueblo, duraba lleno todos los días, los 4 o 5 días de feria. Sí, porque en el novenario de la iglesia parece que empezaba como el día 1 de diciembre, sí, así es. Pero participaban los comerciantes, nosotros también como correos, como telégrafos, los de la estación, los sastres, diversos grupos así participamos en las novenas, todas las novenas, hasta el mero 12, que era la fiesta principal de la Lupita. Sí. Sí, me acuerdo que te gustaban mucho los bailes, Panchito, sí me acuerdo. Sí. Era tu mero mole. Primero mole, así es, sí. ¿Y te sigue gustando la música? Oh, sí, me encanta, pero ya nada más la escucho porque ya no puedo bailar. Vieras cómo sufro, como dice la canción, que quisiera yo bailar, nada más escucho la música y quisiera yo bailar, pero ya no, mis piernas ya no me responden, sí. Sí. ¿Y cómo era? ¿Venía gente de Candelaria, del Naranjo, Campeche en esos entonces para acá? Del Naranjo, de Candelaria, de San Pedro bajaba mucha gente. Había un lugar llamado La Tablita, usted escuchó de él.
las tarimas. No, la tablita. En la tablita vivía un señor que tallaba hueso en el Triunfo, le decían Don Nato. Ah, sí, que está igual para allá, para el rumbo de donde está la secundaria. Ajá, para el Naranjo. Yo nunca conocí ese lugar, pero sí conocía yo a Don Nato. A Don Nato, que era el oficial de ahí de Patallá Hueso. Exactamente. Sí. Don Nato. Don Nato. Ajá. Yo francamente sí no conocí el lugarcito ese, pero sí muy nombrado, muy mentado las tablitas. Sí. Es. Entonces eran varios lugarcitos, ¿no? Era el Tinaco, la Tablita y la Lucha. Y la Lucha, algo así. Ajá. Y los demás pobladitos que estaban alrededor del Triunfo, el Naranjito, Ramonal, no recuerdo los otros nombres. Oye, uno. Panchito, ¿Sí? ¿Verdad que el tren rápido viajaba del Triunfo a Escárcega, no pagaba en Candelaria? No, el tren rápido salía desde, ese salía desde México. Ajá. Pero nada más tenía paradas, por decir, en Coatzacoalcos, en Tenosique, en el Triunfo, en Candelaria. Pagaba en Candelaria, pero no me acuerdo que hasta Escárcega, creo decían. No, Candelaria, Escárcega, y de ahí hasta Campeche y Mérida. Sí. Porque el pollero sí se paraba donde quiera. Ese sí, como dice, hasta donde pasaba la hormiguita, ahí se paraba. Ese le hacían señales con lamparita y se paraba. Ese se paraba. El pollero, ándale, sí. Ese tardaba 8 días para que llegara a Mérida. Porque iba parando donde sea. Sí, hombre, ese sí que era un sufrimiento viajar en ese. En el pollero, exactamente. El pollero pasaba a las 8 de la noche, que venía de Campeche hacia Coaxa. Y a las 12:30 pasaba el rápido, sí, para Mérida. Y como a eso de las 2 de la mañana pasaba otra vez el pollero para Mérida. Y el rápido de regreso pasaba a las 5:30 de la mañana para venir para Coaxa, para Tenosique. Sí. Si tú querías venir a Villahermosa, te tenías que venir a Tiapa. Querías venir a Villa por el ferrocarril, te tenías que venir a Tiapa y ya de ahí bajabas para irte en camión a Villahermosa. Pero tenía que irse en el que era el pollero. Bueno, tenías opción de los dos, si querías llegar rápido o en el pollero. Sí. Así es. Y, por ejemplo, la mayoría del comercio que venía, que estaba en el Triunfo, ¿de dónde venía? Todo se manejaba por ferrocarril y tanto venía como parte de Veracruz como de Yucatán y Campeche. Sí. Pero todo se manejaba por ferrocarril. Pachito, verá que la zona comercial principal del Triunfo era todo pegadito allá a la vía. Ahí estaba, ahí conseguías de todo, no había otro acceso comercial. No, todo estaba ahí a la orilla de la estación, hasta por donde está lo del armón, donde meten el motorcito. Ajá. Toda esa parte ahí, era que habían puestos de frutas, de raspado, de refresco, de ropa, de pan, toda esa partecita por ahí estaban los puestecitos de
del comercio, tienditas, así, todo eso. Esa parte era la principal zona comercial. Todos los puestecitos de comida. Ah, exactamente. Sí. Sí, ahí estaba mi abuelita. Ajá. Doña Carmen. Doña Carmen. Sí, y don Carmen, ahí ellos eran, toda esa parte era el comercio del pueblo. El pueblo, exactamente, sí. Ahí, sí. Sí. Muy conocidos con sus agarrones que se pegaban. Cuando se enfiestaban. Se fiestaban y terminaba en golpes. Acababan con toda la vajilla. En batalla campal, todos contra todos. Todos contra todos, sí, exactamente. La familia de mi abuelita era bastante extensa. Sí, sí, sí. Empezaban bonito la fiesta, empezaban con el rezo, el todo, luego la música y venía terminando en pleito. Acababan con toda la vajilla. ¿Sí te acuerdas? ¿Quiénes eran los rezadores en ese entonces? Este señor Don Pío. Don Pío era de los rezadores que lo buscaban la mayoría para rezar. Sí. Y Don Pío alguna vez mencionó que él escribió un libro junto con mi abuelo sobre la fundación del pueblo. No sabría decirte. He oído de ese libro, pero nada más así, en pláticas. No he tenido la oportunidad de leerlo o de verlo más o menos cómo es. Sí, no sé si haya en el Museo de Balancán o algo así, parece, en la biblioteca de Balancán, parece que tienen uno. Sí. Pero no he tenido yo la oportunidad de leerlo. Sí. Las familias del Triunfo, ¿verdad, Panchito? Que fundaron el Triunfo de aquella, por ejemplo, así como tu papá, mi papá, gente pues antigua, eran muy conocidas y sí, todo el mundo, todo mundo muy conocido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te diría yo? Tú preguntabas por tal persona y cualquiera te decía, don Polito Aguirre, don Carmen Valencia, mi papá, don Eleuterio, don Luis Manso, don Antonio Manso, preguntabas don Luis Ramírez, don Luis Mendoza, y cualquiera te decía quién es o dónde te llama. Sí. Don Manuelito Campos, los papás de Carlos, de Salvador, de Chavo, de todo eso. Sí. Doña Arminda. Ya falleció don Chavo, ¿eh? Ah, sí, hace como 2 años parece. Sí. Sí. Creo que aquí en Villahermosa, creo. Sí. Ajá, sí, ya falleció don Chavo. Sí, exactamente, sí. Sí, pero muy conocida la gente y muy llevadera. No, ¿cómo te diría yo? No había egoísmo, no había así que se creyera la gente, nada. Muy tratable con toda la gente, sí. ¿Y cómo era? Usted le tocó ir a la cabecera de Balancán. ¿Cómo era la gente de Balancán en comparación con la del Triunfo en esos ayeres? Pues, era, ¿cómo te diría yo? Como más alzadita, más como que se creían más como más o menos de alta sociedad. Siempre veían al Triunfo de menos, porque como el Triunfo tenía movimiento con el ferrocarril, siempre había de hacer de menos al pueblo. Y como se tiene años que se está peleando para que sea municipio, pues eso mismo hacía que hubiera como así distinción con la gente de
del triunfo, sí. Siempre Balancán trataba de sobresalir y todo, pero se lo llevaba de calle en muchas cosas. De hecho, se llegó a manejar que el triunfo le metía más impuestos a Balancán que el mismo Balancán. Sí, sí, porque tenía mucho ingreso por lo del ferrocarril. Sí, pero siempre no lo han dejado que suba, ¿sí? Que se haga cabecera municipal. ¿A usted le tocó cuando dicen que llegó un presidente o un gobernador por el tren? Don Mario Trujillo García. ¿Cómo fue esa vez? ¿Mande? ¿Cómo fue esa vez? Ese encuentro se dio porque supuestamente iban a abrir la carretera para el Naranjo y le habían puesto la puerta de entrada al sureste. Entonces fue cuando llegó don Mario Trujillo García ahí al casino que estaba al lado de la iglesia, pero él llegó por tren. Llegó pues más bien en como si fuera el rápido, que era del tren de Lugo. En ese tren fue que llegó don Mario Trujillo García, ¿sí? Que según se iba a pavimentar todo ese tramo hasta Candelaria, porque era la puerta de entrada al sureste, pero siempre lo dejaron en el olvido. Nada más fueron planes que tuvieron, sí. Sí, porque ese fue el que dijo que el triunfo estaba llamado a ser la cabecera municipal de Balancán. Sí, porque hasta pusieron un letrerón que decía la puerta de entrada al sureste. Sí. Y ese gobernador, pues tenía las ganas de que se hiciera, ¿cómo se llama? Cabecera municipal el triunfo. Sí. Pero no, pues ya ven los intereses de la gente pudiente ahí de Balancán, nunca los dejó. Sí. Había entonces un grupo opositor fuerte económico ahí en Balancán. Sí, sí. Los más fuertes en esa época eran los mogueles. Los mogueles, ¿cómo te diría yo? Cada 3 años la misma familia se ganaba. Presidente municipal. Ajá, exactamente. Duraron muchos años los mogueles gobernando Balancán, sí. Muchos años, sí. Como dijo aquel. Y no creas, de hecho no ha cambiado, siguen teniendo mucho poder. Hay muchos ¿verdad? Los mogueles siguen estando en los ayuntamientos. Sí, pero creo que ya más ya con menos fuerza, creo ya. Sí, porque ya han entrado otros. Ajá. Dime. Sí, nada más que ellos siguen teniendo ahí puestos en el ayuntamiento, siguen teniendo familiares en el estado, siguen teniendo, sí, todavía tienen gente en los mogueles. De hecho, los mogueles. En la elección ahorita de la nueva presidenta municipal, la que ganó para ser doña Mari Moguel, la que ganó para ser ¿cómo se llama? La primera regidora del municipio es doña Mari Moguel. Es familia de los mogueles. Pues, nada más que dicen que la quitaron. Pero ella es la que ganó. La que ganó. Sí, o sea, siguen teniendo los mogueles en menor, pero están en el ayuntamiento. Pero están ahí. Eso no lo han perdido. No lo han perdido, sí. y son los que han pues han impedido de que el triunfo levante como cabecera municipal.
Sí, eso. Pero tú Porque mucha vas gente a la no sabe esa historia, ¿no? ¿Mande? Mucha gente no sabe esa historia. Mucha gente habla de que No. existe un bloqueo de Balancán, pero no saben qué grupo lo encabezó en ese entonces. Sí, sí, son los Moreles, sí, sí. Desde esa época son los que han, como dijo aquel, gobernado el municipio. Y son los que nunca dejaron de que el Triunfo llegara a ser cabecera. A pesar de que todos los impuestos eran de ahí del Triunfo para Balancán. Sí. ¿Quiénes eran los más ricos del pueblo en ese entonces? La gente que tenía más recursos. Pues se platicaba mucho de don Delfino Oropesa, el Chelano, don Antonio Manzanero, don Macho Priego, don Joaquín Alonso, ¿cómo se llama? Eran como una especie de los más hacendados ahí. Ya de ahí pues habían otras familias, pero ya más o menos más bajas, pero los más fuertes eran lo de don Delfino Oropesa, el Chelano, don Antonio Manzanero, sí. Estaba también don Carmen Priego, siempre ha estado. Carmen Priego, exactamente, sí, Carmen, sí. Don Carmen y su hermano, el esposo de doña Boguel, el otro Pliego. Macho Pliego. Macho Priego, de doña Macho, Tola. El esposo de doña Tola. Ajá, exactamente, sí. Eran y don Emeterio Moguel, don Felipe Pliego, don Isidro Pliego, sí, son de las gentes más o menos que pesaban ahí en el pueblo meramente, sí. Sí, de hecho se hablaba mucho de lo mencionaste de esa gente, don Joaquín Alonso, que don Joaquín Alonso era de los que más mencionaba a la gente. Sí, sí. Estaba también don Helio Ramírez. Don Helio Ramírez, sí. Que eran los que tenían más tierra y más ganado, según en aquel entonces. Sí, de hecho, la primer caseta telefónica fue ahí en la casa de don Joaquín Alonso. Había la caseta de teléfono que si te llamaban, te pagaban un mensajero que te fuera a avisar que te iban a hablar y ya llegabas toda la caseta y ahí recibías la llamada. Hasta ya después. Ya después de que se instaló la caseta, ya fueron poniendo teléfonos así por las casas, pero pues eran los más, como dijo aquel, los más pudientes que tenían un teléfono. De aquellos teléfonos de ruedita, como de reloj, esos eran los que se usaban. Primero pusieron uno de una maniguetita. De la manigueta. Que te hablaban a la caseta y ya de la caseta, si tenías número, te marcaban con a un teléfono de maniguetita y ya después hicieron de ruedita. Lo de la rueda, sí. Sí, así era. Sí, pero fue primeramente ahí con don Joaquín Alonso. Sí, Joaquín Alonso, ahí sí. En la esquina. En la esquina, ahí todo la caseta telefónica, exactamente. Sí. ¿Usted recuerda cómo llegó la televisión al Triunfo? Pues el primero que tenía la mueblería en esa época era don Luis Mendoza. Aquellas televisiones de blanco y negro con las antenas estas como esas panorámicas, ándale, sí, que tenía que estarle dando vuelta ahí para buscar la imagen.
Pero fueron en blanco y negro, exactamente. Sí. Y ¿cómo te diría yo? Las consolas de los discones esos grandes de acetato. Eso Eso tenía mi también abuela, yo te hacía baile que dices tú. Mi abuela Ajá. tenía una consola de esas grandotas. De esas grandes, sí. Sí, Sí, ¿te acuerdas, verdad? sí, que le ponías un discón de eso como de 10 canciones de cada lado. Y ahí Ajá. hasta con 4 discos de eso te pasaba la noche. Sí, ¿Y a así usted le es. tocaba todavía ver animales silvestres o ya en ese entonces ya no había nada? No, cuando esa época ya no, ya no. O sea que sí se oía para allá, para el rumbo del Ramonal, para A los ejidos. los ejidos, por ahí, porque había un señor que trabajaba en recursos, marido de Lupita, la hermana de Brunilda, que le decían el yucateco. Ese salía de cacerías ahí, pues qué te diría yo, ahí por el lugar ese que le llamaban en la Bajada del Muerto. Y por ahí cazaban animales silvestres, venado, puercomonte, jueche, todo eso, ahí cerquita. Sí. Oiga, ¿y por qué le llamaban la bajada del muerto? La bajada del diablo, Por, ¿no? El pueblo del diablo. la Bajada del Muerto porque precisamente mataron a un señor ahí en la bajada. Sí. Por ahí lo mataron, por eso le llamaban la Bajada del Muerto. De hecho, ahí iba a ser la secundaria, pero ya la cambiaron para ese lugar a donde está ubicada ahorita. Sí. ¿Por dónde más o menos se ubica esa bajada del muerto? Ahí de la calle del Cine Ramírez. ¿Sabes por dónde? Donde está el basurero. Ajá. Donde está el basurero, ahí era la Bajada del Muerto. Había como... Sí. Fíjate que es increíble, porque esa fue una de las primeras comunicaciones que tuvo el Triunfo de San Pedro. Ya ves que ahí estaba la carretera para ir a San Pedro, ya por ahí se salía, no existía toda por ahí, otra. sí, por ahí se salía y ya se entraba para el rumbo del Naranjito. Ajá, por ahí se salía. Por ahí fue la primera entrada que tuvo el Triunfo para allá, para los Ejidos. Y para los Ejidos. Esa carretera quedó deshecha, quedó desbaratada, nunca la han compuesto. Ya no. De ahí bajaba la gente que venía al cine de Ojo de Agua y de todo eso, porque por de ahí todo salía eso. Exactamente. Sí, sí. Y ya como construyeron la otra que entra de este lado, la que está ahorita por el Diamante, ajá, pues ya quedó olvidada esa carretera. Quedó muy destruida porque tengo un sobrino que tiene una parcela por allá y he ido y está pero completamente destruida. Sí. Y ese fue uno de los primeros caminos de importancia que tuvo el Triunfo. Así, sí. Fue la principal por donde entraban las camionetitas. Por eso querían poner la secundaria para allá. Exactamente, sí. De hecho, ahí estaba destinado en ese lugar que le llamaban la Bajada del Muerto. Ahí se iba a fundar la secundaria, pero de ahí ya optaron por... ¿Y por qué fue el cambio? Porque allá quedó aislada. No, es que donaron el terreno. Donaron el terreno allá en donde está ubicada ahorita. Sí. No sé la persona que donó el terreno, pero fue que ya la ubicaron ahí. Sí. Por eso fue el cambio. ¿Y cuáles eran las leyendas que se contaban en ese entonces aquí en el Triunfo? Había una que decían que salía la Llorona y los Cojop, algo así, de lo que hacen en Tenosique. Del Poshop, algo así. Esas supuestamente eran las leyendas de que a las 10, 12 de la noche, si salía que aparecía la Llorona o los Poshop,
Y pues en esa época, como nada más era la luz de la estación, el pueblo no tenía luz, claro, pues ya a 10 horas de la noche ya te daba miedo salir. Sí. Ahí había luz hasta las 10 o 11 de la noche, ahí en la estación. Ya después quedaba en oscura, todo con su foquito de mano. Oye, Panchito, fíjate que me estaba yo acordando ahorita de cuando hablaste del grupo musical. ¿Te acuerdas de don Ascanio, creo? Don Ascanio. Que tenía, pero tenía un hijo que cantaba. Ascanio. Ah, don Ascanio. Sí, que tenía un hijo que cantaba. Ajá, don Ascanio era el viejito y tenía su hijo que cantaba con Carmen Suárez. Con ese grupo musical, ahorita Los Extraños se llamaban. Así es, Los Extraños de don Carmen Suárez. Sí. Ajá, Los Extraños. Y cantaba el hijo de don Ascanio era el que cantaba. No me acuerdo cómo se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba esta persona, pero también se llamaba Ascanio. Ascanio Abreu. Ascanio Abreu, sí. Ascanio Abreu. Ajá, sí. Él era el que cantaba. Él cantaba musical, Los Extraños. Los Extraños. Y el que tocaba la batería era Miguel Romero de esta familia de Daniel Moreno, que ese muchacho estaba como baldadito de su pierna y era el que tocaba la batería. Le decían de apodo Mapache. Fíjate que así muy leve, pero me estaba acordando ahorita. Y su éxito musical era aquel de aquel que espantaba a la suegra. ¿Sí? ¿Has visto el cuerpo de una ballena? Ese era su éxito de ese grupo, Los Extraños. Los Extraños, exactamente. Sí. Así es. Sí. Sí, ahorita que me estaba yo acordando de eso, fíjate, se me vino a la memoria que el hijo de don Ascanio, que no me acuerdo, él era el que cantaba. Cantaba, ándale, sí. Era el vocalista de ese grupo. El vocalista de ese grupo, sí, exactamente. Sí. El grupo musical. ¿Qué otra leyenda sonaba en ese entonces aquí en el pueblo? Pues había un señor que no sé si ya falleció, que le decían el casero. Ya falleció. Ya falleció, ¿verdad? Ese dicen que era el que se disfrazaba de la Llorona. Pero para salir a hacer maldad ahí nada más, pero ese era el mentado que se disfrazaba de la Llorona, el casero. Oiga, ¿y cómo surgió la leyenda de la curva del diablo rumbo a la secundaria? Pues de esa sí no tengo más o menos idea por qué le llaman la curva del diablo. Sí. Sí. Nada más la muy conocida es esa de la bajada del muerto, pero porque mataron a una persona ahí. Sí. ¿Le tocó alguna vez escuchar que se descarriló el tren por ahí? Sí, el tren se descarriló frente al aserradero. No sé si te acuerdas, Tingo, donde estaba el aserradero de don Mario Abreu. Donde está el mercado. Donde está el mercado ahorita. Sí, ahí estaba el aserradero y ahí se descarriló el tren. Ahí fue el descarrilamiento, que los vagones cayeron al préstamo con maíz, con ganado, y la gente era de acarrear maíz, acarrear carne de las reses que se descuartizaron ahí todo. Sí.
No, no, porque era un tren de carga. Un tren de carga y creo que no abrieron bien el cambio que le llamaban la vía. Ajá, la vía del cambio creo que no la abrieron bien y se descarriló. Fueron pues varios vagones que se fueron al préstamo. Sí, sí, y llevaban ganado, llevaban maíz, cemento, mucha, pues como era de carga. Sí, fue uno de los... ¿Cómo levantaban esos vagones? Con grúas. Sí, llegaban grúas del mismo ferrocarril que se manejaban tanto con ruedas de hule como con ruedas de tren, porque viajaban así por la vía y también viajaban por carretera y con esas levantaban los carros esos. Sí. Lo más pesado que tenían eran las máquinas. La máquina era lo más pesado que... Sí. Fíjate, Panchito, fíjate que muy poca gente se acuerda que ahí por donde estaba la tortillería de los Mansos, había una corraleta donde subían ganado al tren. ¿Sí te acuerdas? El corral, sí, el corral, sí. Ahí existía, precisamente ahí subían el ganado, pues yo creo que para traerlo a Veracruz, a México, pero casi todo el tiempo estaba lleno ese corral. Sí, ahí había una corraleta. Exactamente, sí. Creo que le llaman manga a esa cosa para subir el ganado. Tenía ya estaba hecho especial para la altura del tren. Del tren, exactamente, sí, sí. A esos carros donde llevaban el ganado le llamaban periqueras. Ah, periqueras. Periqueras, sí. Ajá, y ahí subían el ganado, ahí lo transportaban. Y lo transportaban, exactamente, sí. Y estaba ese corral. Le he preguntado a mucha gente, no me acuerdo, le digo, ¿cómo no? Si es que ahí casi a un costado de la tortillería. Sí, meramente estaba enfrente el corral y atrásito estaba la tortillería de Don Manso. Ajá, sí, estaba ahí, ¿sí? Al término de las casitas que eran de ferrocarril, ahí empezaba la corraleta. Exactamente, sí. Ahí, sí. Ahí estaba el corralito ese para el ganado que sacaban. Sí, de eso me he acordado mucho, o sea que le digo, ¿qué va a hacer? Le decía que había un corralito Ajá. Donde sí. Después que hicieron la carretera, entonces lo destruyeron. Le digo, bueno, y desde antes ya lo habían destruido, lo quitaron, no sé por qué, pero ahí estaba la corraleta. Ya cuando se empezó a manejar por carretera, ya lo fueron quitando y rellenando toda esa parte de ahí. Ajá. Ya fue que sí, porque ya ves que por ahí pasa la calle que está enfrente de las casas del ferrocarril. Sí, porque ahí antes era pura terracería, terraplén. Sí. Sí, estaba bien bajo ahí. Sí, exactamente, sí. Ahí, de hecho, a un lado del corral ese, cuando las inundaciones, por ahí corría el agua, pasaba por ahí, por acá la maestra Concha, por toda esa parte hasta la Justosierra. No sé cómo se llama, si Zacatecas para allá, iba a parar toda esa agua que bajaba de esa parte. Sí. Sí, me acuerdo que en esas casitas ahí al lado de la corraleta vivían la familia de los Moreno. Ahí vivieron la familia de los Moreno. Sí, don Guillermo Moreno, y al lado vivían los Cahuich. Los Cahuich, ahí vivían también los Cahuich. Los Moreno eran los últimos dos de esa casetita al lado de la corraleta. Ándale, primero estaban los Cahuich y luego los Moreno, don Guillermo Moreno. Ajá, sí. Esos vivían ahí. Exactamente, y ahí ya partía la callecita que va para el Cine Ramírez. Ajá. Y ya empezaban las otras
la otra acera, cantidad de casitas. sí, que iba a terminar hasta donde estaba la escuela. Ajá, De- que en ese de- transcurso, por ahí vivían ustedes, vivía tu papá. Sí, exactamente. Y ahí dividía la calle otra vez y habían, creo que como dos. Ajá, como dos casitas más. Ahí sí no me Dos, acuerdo dos quiénes vivían. Ahí vivían los que todavía viven ahorita, la familia de de don Carmen Suárez. Ajá, vivía Pataneco, la familia Pataneco. Ajá, nada más que de Pataneco vivía al lado de mi casa, Ajá, donde estuvo el consultorio del seguro. Del seguro Del seguro. Ahí, ajá. Y ya luego ellos se pasaron a esa casa que divide ahí para ir a donde era el Cine Triunfo. Ajá, Sí. Exactamente. Eran dos casitas más. Dos casitas más, exactamente. Sí. ¿Y se sabe Así quién es. fue el primer médico que llegó por acá? No me acuerdo del médico que llegó del... bueno, pero sí hubo un doctor cuando la cuadrilla del ferrocarril, cuando era como campamento, que se llamó don Miguel Casán, que era el papá de la maestra Conchita Casán. Ese fue el primer médico que hubo ahí en la cuadrilla, y precisamente después del corral, antes del corral, frente a donde estaba el puesto de tu abuelita, ahí estaba la casa del doctor. Ahí estaba la casa del doctor Casán. Sí. Así, ahí tuvo fue el primer médico, pues, reconocido ahí por la cuadrilla y también por la población, muy, muy reconocido. Sí. Ya después fueron llegando otros médicos, el doctor Erasmo, el doctor Mario Hernández, Mario Pérez. Sí. Sí, porque prácticamente no se sabe quién fue el primer médico tampoco. Te digo que fue don Miguel Casán. Miguel Casán. Sí, porque ni siquiera el centro de salud del Triunfo se llama con el nombre del primer médico. Ándale, así le decían el doctor Casán. El doctor Casán. El doctor Casán le decían. Sí, es que el centro de salud ya fue más bien a lo último. ¿Qué te diría yo? Como en el 78. ¿Te acuerdas que el centro de salud, el primer centro de salud, estaba ahí donde está el parque? Así es, ahí estaba el primer. Lo pusieron frente a donde estaba don Cabrales. Ajá, exactamente, sí. Ahí estuvo el primer, al lado del tanque de agua. Al lado del tanque de agua, ahí estuvo el primer centro de salud. Exactamente. Ahí estuvo el primer centro de salud, ahí al lado del tanque de agua, ahí estuvo sí, ya me acuerdo que ahí estaba la construcción del primer centro de salud del Triunfo. Así es, sí, ahí estuvo primerito, sí. Ahí con la esquina del casino. Ándale, sí, exactamente, sí. Eso, sí. Ya después fue que lo hicieron allá para atrás, para donde está ahorita el casino y todo eso. Ya fue que construyeron el centro de salud allá. Y ya ahorita creo que ese ya no funciona, sino el que está acá, el nuevo, ¿no? Sí, ya no funciona el que construyeron frente a la Vicente. Ya ahorita ya funciona otro que está para atrás. Ajá, exactamente, sí. Pero sí ha tenido 3 modificaciones el centro de salud. Sí, de hecho no sé si existe ese que estaba ahí por don Ferrer, por la Vicente Guerrero, exactamente, casi sí, frente. Todavía existe la construcción, pero ya no hay veces lo usan los del centro de salud para meter ambulancias ahí o no sé qué meten ahí. Pero el primero, ¿dónde estaba? Así como ubicándolo actualmente. Ahí enfrente del parque, el primer centro de salud. Ahí estaba ahorita una cancha de básquetbol, ahí estaba. Ándale, sí, exactamente, sí. Que estaba
el tanque de agua y estaba el centro de salud. Sí, era. Y alrededor habían puestecitos de comida también. Ahí estaba el puesto de don Carlos Ocampo. Así es, sí. Exactamente. El puesto de don Carlos Ocampo que ahí hacía sus tamalitos. Ajá, sí, es. Sí. Y la tortilla, bueno, vamos a hablar de la tortilla. ¿Cómo hacían la tortilla en esos primeros años? Dice que hubo una tortillería. Sí, la de don Antonio Manso fue de las primeras tortillerías que llegaron. Sí. De ahí fue otro que estuvo por donde vive ahorita el doctor Erasmo. No me acuerdo del apellido de este señor, que fue la segunda tortillería que llegó así ya de fábrica. Sí. Doña Huella, que le decían. Ajá, exactamente, sí. Y ahí frente al doctor Erasmo. Creo que ya no existe esa. No, ya no existe esa tortillería. Ya no. Ahorita ya hay varios que hacen tortillas. Sí. Incluyendo hasta la tienda La Sánchez, la Monterrey, creo. Ajá. Sí, ya, exactamente, sí. Ya ni siquiera la tortillería de Los Mansos existe. No, ya no. Sí, ya. Es que ya ves que como les construyeron enfrente las casas, ya quedó encerrado ese callejoncito ahí. Y hubo un tiempo en que doña Angelita la pasó para el otro lado, porque pues de ella era todo, la pasó para el otro lado, pero ya no. Como doña al Angelita, lado de Pollín. Ajá, al lado de Pollín. Ajá. Allá la pasaron. Sí. Pues ya ahorita ya no. Pues la única que vive la única que está aquí en el Triunfo es la Dora. La hija más pequeña de doña Angelita. Todos los demás se fueron los Mansos. Sí. Ya se salieron de ahí del Triunfo. Sí, nada más quedó ella. Sí, nomás quedó Dora. Dora, sí. Que ahorita tiene varios negocios ahí. Sí. Sí, Dora. No, pues sí, Panchito. Sí. Recordar es volver a vivir, Panchito. Así es, sí, exactamente. Sí. Recordar las épocas en que estuviste por acá en el Triunfo. En el Triunfo, sí. Acá viviste tus grandes glorias. Así es, sí. ¿Quién era tu compañero de baile entonces, en aquel entonces? Pues Cayetana. La hija de Paco Ceballos, no sé si hermana de este muchacho de Adrián. ¿Cómo es que se llamaba? Cayetana Ceballos. Cayetana. Ándale, Cayetana. Era y de la pachanguera. Damiana Sánchez. Damiana Sánchez. Bueno, Candita también, y las Mendoza, esta Sandra, Ana, las hijas de Chavo Campo, sí. Muchas. Mucha gente de esa ya no está aquí. No, ya no. Ya. No sé si están vivas, pero ya mucha gente de esa ya no. Ya no están. La familia de don Paco Ceballos, de don Ceballos nada más queda uno aquí, de don Ceballos. Es el único que vive. No me acuerdo cómo se llama pero ya de los más chamacos. Sí, de los más chicos, sí, yo igual no me acuerdo de él. Es de los más chicos, sí. Sí, de no sé Ceballos. si se llama Omar, algo así, creo. Algo. Y el otro, por ejemplo, de Damiana, sí queda doña Antonia, su hermana. Antonia. Sí, su hermana. Y sus hijos, sí, pero ya Damiana no está por aquí. Sí, Damiana vive en Mérida. Sí, ya ellos no están por acá. Sí, ya. Ahorita regresó uno de los Sánchez. Creo que se llama Pablo. Ajá. ¿Regresó ahí al Triunfo? Sí, porque tuvo trabajo en el ayuntamiento en la administración de hace un año. Y ahorita creo que está viviendo por ahí.
Sí, porque ahora en julio que estuve, Vivía en veo que Cárdenas, está... ese muchacho creo también. ¿Mande? Creo que vivía en Cárdenas ese muchacho también, ese señor. No, en Villahermosa. Ah, en Villahermosa. Sí, en Villahermosa, porque una vez por medio de Luis Manso fue que me platicó de que vive aquí en Villahermosa. Sí. De hecho, creo que se dedica a la construcción, algo así. Es ingeniero, arquitecto, no sé qué es. Ajá, exactamente, sí. Ese fue el que me platicó que estaba viviendo aquí en Villahermosa. Sí. Y por ejemplo, ¿se sabe de casualidad cuál fue el primer, como el primer difunto que se llevó al tinaco o algo así, o alguna historia que se contara de la gente de ahí? No, de ese sí no tengo idea. Sí. ¿Y en qué año se decidió cambiar del tinaco acá al Triunfo, el Panteón? Pues que como pues más o menos calculo como de 1925, creo. Sí. Más o menos para esas temporadas. Sí, bastante tiempo. Y bueno, Sí. ya la última pregunta, pues ya dice que le gustaba mucho la fiesta. ¿Cuál fue la primera cantina o algo así que hubo aquí en el pueblo? ¿O cómo fueron esas? De las primeras cantinas eran las de Don Chelano, de Don Delfino Oropesa. De ahí fueron de las primeras cantinas que se ubicaron ahí. Sí. ¿Cómo era el ambiente de esos lugares? ¿Qué decía la gente? Pues así, llegaba mucha gente a caballo, así como tipo llegaba y amarrabas tu caballo ahí en la puerta y ya entrabas a tomar y todo, así. Sí. Se manejaba mucha gente a caballo. Sí. Y se practicaba el box en ese entonces aquí en el pueblo. Para las temporadas de feria. Para las ferias es que se armaban las peleas de box, pero así amateurs. No llegaban peleadores así de fama, así. Panchito, Sí. pero ¿te acuerdas de Don Magno? Ah, del cabaret. Ajá, Don Magno creo que fue el primero que tuvo venta de cerveza, que era un cabaret. Pues, O fue pues casi podría, con los chelanos. sí, parece que a ese señor lo trajo Don Chelano. Lo trajo de Mérida y le instaló el cabaret. Sí, Y ¿verdad? ya fue que, sí, porque era muy allegado a los chelanos. Ajá, Sí. Don Magno. Don Magno, sí. Y de ahí hubo otro antro de Doña Patricia, De esa no que me acuerdo, fíjate. estaba allá adelantito del cine Ramírez. Bueno, por donde vivía la familia de Don Carmen Priego. Por ahí estaba un antro y habían mujeres también que era regenteado por esa Doña Patricia. Ajá. Sí. Ahí por donde vivía Don Evaristo. Exactamente, sí. Ahí, Más arriba. casi por ahí Más había. arriba. Sí, de Don Sí. Evaristo, que también es de los antiguos. Ajá. De los antiguos, sí. Don Evaristo era hermano de Don Eleuterio Alejo, fíjate. ¿A poco eran hermanos? Yo nunca supe eso, fíjate. Sí, cosa rara. Porque no sé si Don Evaristo tenía una cantina y luego Don Eleuterio también puso sus cantinas. Su cantina y su billar.
y su billar, pero no sé si don Evaristo también tenía así un negocio parecido. Era una tienda. Era una tienda. Era una tienda que tenía don Evaristo. Sí, no vendía cerveza. Sí. Oye, pero fíjate que yo no sabía eso de que don Evaristo y don Luto eran Sí. hermanos. Don Evaristo con don Eleuterio y aquel señor Diógenes, que estaba, ajá, que también tuvo su cantinita ahí, pues meramente en la esquina ahorita de donde está Pollín, en la mera esquina. Ándale, sí es cierto. Sí, ese Diógenes era igual hermano de don Eleuterio. Sí, sí, exactamente. Fueron casi de las primeras cantinas que hubieron ahí en el Triunfo. Sí. Y el que tenía la distribuidora de la cerveza, pues era don Chelano. Sí. Pachito, ¿verdad? Tú te acuerdas, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Manuelón? Ah, sí, Manuel García. Sí. Ese se dedicaba a la ganadería. Ajá. Más bien. Ahí más o menos, ¿te acuerdas de que creo que ahí fue donde, no sé en qué año, pero verdad que Saúl Plancarte no es antiguo en el Triunfo? No. Plancarte Yo me acuerdo que llegó a vivir con Manuelón, él lo trajo, creo. Sí, precisamente por ahí vivía Saúl Plancarte. Pero ya Saúl ya llegó ya, pues qué te diría yo, como en el 78 ya, pero no es de los fundadores del Triunfo. De hecho, ese llegó por un tío que tiene ahí en Balancán. Sí. Ajá. Es que, sí, que la historia que narran dice, ponen a Saúl Plancarte como fundador y le digo, no, Saúl Plancarte es reciente en el Triunfo. Sí, Plancarte es de los, como de más o menos 78, así, todo. No, pero no es de los fundadores, no. ¿Y don Simón Íñiguez? Ese sí se podría decir, se podría decir. Yo me acuerdo que Simón vivía por donde estaba por la Coca-Cola cuando vino. Ahí tenía como un calderón. Exactamente. Un calderón que almacenaban maíz ahí. Exactamente, como bodega de maíz, sí. Estaban los manzaneros que tenían de la Coca-Cola y más adelantito estaba, o todavía está la casa de Simón, creo, pero creo que ya no la vive. No, ahí viven los que era administrador de la Coca. Hay una casa ahí y luego está la de Lorenzo Narváez, el hijo de don Artemio. Ajá, exactamente. Sí. Una casa ahí, pero por ahí vivía Simón. Así es, sí. Ellos vendían maíz, no sé a qué se dedicaban. No sé qué cosas eran, pero eran como compradores de maíz. O sea, manejaban ganado y maíz. Sí, era como tipo ganadero y venta de maíz porque tenían una bodega grande. Sí. Una bodega grande de maíz. Ándale, sí. Exactamente. ¿Usted fue nacido entonces en el Triunfo? No. Mi papá, mi abuelo fueron de los primeros que llegaron en la cuadrilla y mi papá trabajaba en la cuadrilla pero por el rumbo de Escárcega. De ahí ya fue que llegó a radicar al Triunfo, que fue cuando llegamos nosotros. Yo llegué como, pues qué te diría yo, como de 3 años al Triunfo. Sí. Entonces usted fue de la cuadrilla que venía de Campeche. Mi papá, mi abuelo fue de la cuadrilla que más o menos ahí enlazaron la cuadrilla que venía de Campeche y la que venía de Cuaxa. Por eso le llamaron el Triunfo, porque ahí se unió la vía. Ahí fue el enlace
de lo que es el estado de Campeche y Tabasco. Fíjese Sí. que esa es la historia que cuenta mi abuelo. Bueno, que Ajá. contaba mi abuelo desde que Sí. falleció. Sí, Porque han habido muchas versiones sobre el nombre. Ajá. Que era un tiempo llegar, que no sé qué. Pero realmente fue por la unión de las vías. de la vía. Ajá. que se Sí, fue el punto de unión ahí entre la que venía de Campeche y la que se venía de Coaxacualco, de Tenosique. Sí, ahí fue donde se unió la vía y por eso fue que le pusieron el Triunfo. Sí, Fíjese que otra cosa que en las últimas memorias de mi abuelo, que él las tiene sí, escritas a mano, ajá, él decía que las personas que venían de Campeche en esa cuadrilla, algunos hablaban maya. ah, sí, sí. De hecho, mi abuelo hablaba maya. Hablaba el español y hablaba maya, pero la mayoría de la gente que trabajó en la cuadrilla sabía hablar maya, sí, porque eran de los que venían de ese rumbo de Campeche, sí. Entonces sí se fundó bilingüe, ¿no? Que hablaban tanto español como maya. Y que Así, dice, él también narraba que las primeras casas de la gente que venía de Campeche las hacía circulares y los que venían de acá de Tabasco las hacían cuadradas. ajá, de esas que le llaman 4 aguas, de 4 aguas, sí, es. Bueno, pues la verdad que muchísimas gracias, don Claro. Pancho, don Francisco Sí. Beltrán Herrera. Ahora sí Sí. ya compuse su nombre. Estaba confundido un poco con su segundo apellido. Oye, Panchito, Ajá. antes de, ¿y tu hermana Adriana? Esa vive en Campeche. ¿Vive en En Campeche? En Campeche vive Alejandro y vive Adriana. Alejandro, es cierto. Alejandro, sí. Y Sí. aquí en Cárdenas estoy yo, mi hermana Lupe y mi hermana Rosita y Nayo. No sé, creo que Sí, tú- Nayo casi es contemporáneo conmigo, Nayo. Nayo, ándale, sí, eso. Y Nayo Sí. viene siendo como contemporáneo. Ahí me lo Ajá. saludas. Ah, Claro, sí. Y hay uno más, el que nació después de lo que le pasó a mi hermano, no sé si tú te acuerdas que me mataron un hermano ahí, sí, sí, me acuerdo. Joaquín. Sí, Entonces sí, me acuerdo. ahí nació uno que se llama Eibar, ese vive en México, es militar. Ese no me acuerdo de él, no No, sé. no, porque ya ese ya se vino como de 5 años, se vino aquí a Cárdenas, cuando ya mi papá se jubiló. Sí, Ah, fíjate. sí. Ya fue el último retoño. Sí, Nayo más o menos viene siendo como contemporáneo mío. Sí, sí, exactamente. Sí, Sí. pero de todas maneras, yo me acuerdo de ustedes, de Rosita, mencionaste, me acordé de los otros, fíjate, que a veces Mi ya la hermana, memoria- mi hermana Lupe, Alejandro, sí, ya me acordé de ellos, eso sí. ya me iluminó. A veces platicar de cosas del triunfo que hace recordar. Sí, sí, exactamente. Sí, así es. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Claro, claro. Ahí cuando yo tenga la oportunidad de ir al Triunfo y a ver si alguien me lleva por ahí, a ver si logramos platicar. Sí, sí, porque pues me tiene que... A mi mamá le daría mucho gusto verte, Panchito. Sí, claro, sí. A ella la saludé como un año antes de la pandemia, ahí en la misa, y saludé a tu papá. También saludé a tu papá, que andaba con un muchacho y me lo presentó como su hijo, que se llama Francisco. Pero yo no me acuerdo de él, de este hermano tuyo. ¿Tú te acuerdas de él, de mí y de mis hermanas? Ajá, de ti, de Miguel, de Rosa
y de Marta. Pero de los más chicos prácticamente no me acuerdo. No, te debe haber presentado a Gabriel. O algo así, sí. Leonardo o Felipe. No, ya ellos casi tú ya no los alcanzaste. No, ya porque eran de los más chicos. Sí. Son de los más chicos. Sí. Exactamente. Así ya es. Ves, pero sí, no, pues ya mi papá pues ya partió pero pues mi mamá todavía está viva y se debe acordar de ustedes. Mi mamá les conoció a ti y a tu esposa. Sí, porque yo llegaba mucho ahí con tu papá. Sí. Llegaba mucho ahí con tu papá, con tu mamá. Sí. O sea, meramente tuvimos mucha amistad. Eso, sí. Al lado de la casa de tu papá estaba la panadería de Aquileo. Ahí empezó Aquileo. Aquileo empezó ahí con su panadería y ya después ya se fue allá arriba. Sí, ahí empezó Aquileo y después tuvo Ovidio, su hermano. Ajá. Ovidio que se casó con una hija de la maestra Doris, con Mireya. Ajá. Parece que sí, más o menos. No sé si te acuerdas. No, del hermano no. No, casi no. Ovidio. Que también continuó con la panadería y después hubo otros que vinieron de Campeche. Una familia que venía de Campeche, que también estuvieron en esa panadería. Ajá. Parece que eran de apellido Mix, parece. Ándale, los Mix. Ándale. Exactamente eso tuvieron la panadería, los Mix. Los Mix, ándale, sí. Sí. Así es, ellos estuvieron ahí. Así también ha tenido su historia. Sí, exactamente, sí. Eso. Ya ves que platicando se acuerda uno de las cosas. De las cosas, así es. De hecho, tú, más o menos, ¿te acuerdas? La primera tienda comercial así fue la de ¿quiénes llegaron primero? ¿Don Juan Aguilar o los San Gabriel? Don Juan Aguilar. Don Juan Aguilar, ¿verdad? Sí. Él puso fue primero su almacén de Don Juan y ya luego llegaron los San Gabriel, sí, que están ahí, pues no sé si es hotel o creo que esa casa lo compró Simón, creo, y lo hizo. Una ferretería ahorita. Ándale, algo así, exactamente. Ahí fue donde llegó San Gabriel, sí. Pero ya fueron después de don Juan Aguilar. Esa casa la construyó don San Gabriel. Pues ya estaba cuando ellos llegaron a esa casa de 3 pisos. Sí, parece que esa casa la construyó don Helio Ramírez y la vendió. Don Helio Ramírez. Don Helio y la vendió, sí. La vendió. Esa fue de las primeras construcciones. Sí. Y después don Helio creo que la quería para hotel y luego construyó el hotel que quedó atrás. Ajá, exactamente, sí. ¿Sabes que hubo primerito ahí donde estaba San Gabriel? Una fábrica de hielo de don Chato Aguirre, hermano de Pollín. Don Chato Aguirre. Chato Aguirre. Sí, me acuerdo. Ahí fue una fábrica de hielo. Ándale, Cabrales tenía uno y él puso otra ahí. Exactamente, sí. Ese señor, el Chato Aguirre, era hermano de Pollín. El Chato Aguirre, hermano de Pollín. Sí. Hermano de Pollín, sí. Fíjate, de eso no, pero sí me acuerdo de don Chato, del Chato Aguirre. Ajá. Sí, la esposa creo que parece que Marcelina que vivía allá para tu rumbo, por acá tu papá. Ellos se fueron a vivir a Patzingán. Algo así me platicaron, sí. Que todavía vive la señora, dicen. Yo me acuerdo de sus hijos, de Lázaro, no sé si te acuerdas, que un hijo se llamaba Lázaro. Lázaro, sí.
exacto. Lázaro y las muchachas que tenía varias, a Florencia, a varias Ajá. muchachas. Sí, exactamente, sí. Ajá, sí, sí, me acuerdo de ellos. Y esa fue el primer pues negocio de hielo que hubo ahí, donde está ahorita, bueno, donde fue San Gabriel, y luego pues fue un hotel, y de ahí creo, ahorita dice que es una ferretería, creo. Ajá, es de Simón y el hijo la convirtió en una ferretería. Ajá, Y exactamente. al lado, Sí. pues ya estaba don Ernesto, que puso ahí lo del transporte y su macinta. Sumacinta, exactamente. Así Ahí es. que salían atrás del terreno, empezaban a pararse atrás del terreno donde vivía don Lucio. Ahí se paraban a un costado. Ahí era azules. Paraban primero ahí donde está la estación. Ándale. Ahí en la estación, en las rampas esas, ahí paraban primero. Ya después que puso don Eleuterio como una especie de terminal, es que se estacionaban atrás de ahí de donde estaba don Lucio. Ajá, y a un costado se estacionaba, ahí pasando para la tortillería. Exactamente, sí, así es. Sí. Eso es. Ya ves, lo recuerdo, Panchito. Sí, así es. ¿Sabe qué me da gusto? Que todavía, te acuerdas bastante. Bastante, sí. Sí. Pese a los años que no has vivido en el triunfo, tienes muchos recuerdos. Claro, sí, ya aquí tengo 40 años. Fíjate. Siempre me acuerdo. Pero tienes vivo al triunfo. Sí, claro, muy presente, muy presente. Sí. Sí. Así es. Ya ves. Sí, pues me da mucho gusto, Panchito, haberte igualmente, saludado. Claro que sí, igualmente. Eso. Ahí, espero que no sea, todavía Dios nos dé la oportunidad de volver algún día a platicar. De platicar, así es, exactamente. Claro, ahí estamos, ahí. Que estés bien, Gracias. Gracias a ti, Panchito, hasta luego. Adiós, cuídense mucho. Ahí saluda a mi sobrina. Ahí le dice que ya platicamos. Eso. Sí, ahí le digo, gracias. Sale. Adiós. Adiós.